Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, en este día. Le damos la gloria al Señor por concedernos un día más de vida, por regalarnos ese don maravilloso de la vida. Bendito sea el Señor por eso. Le damos gracias por cada uno de ustedes, por este día más de vida que nos regala el Señor. Vamos a compartir el Evangelio de hoy día. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del versículo del 14 al 25. Esperamos compartir con ustedes este mensaje, esta palabra, con todos ustedes. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda a decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y unos a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va como dice la Escritura, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, compartimos un momento con ustedes la palabra del Señor. Ya todos sabemos y comprendemos que estamos en Semana Santa, ¿verdad? El tiempo que nuestra iglesia pues recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya todos lo sabemos y esperamos en el nombre del Señor que podamos reflexionar y comprender acerca de este gran misterio, ¿verdad? Ahora pues encontramos en el Evangelio en donde Jesús está a punto de entregar su vida por cada uno de nosotros. Está por cumplirse, según el Evangelio nos cuenta, lo que los profetas habían anunciado. Y está a punto de llegar ese momento en que Jesús tiene que ser crucificado y entregado en manos de los
pecadores, o sea, en manos de los sumos sacerdotes. Había uno que ya nosotros conocemos esta historia que es muy conocida y que es Judas, el traidor, ¿verdad? El que lo entregó. Y este hombre era uno de los 12 que compartía con Jesús, compartía con los discípulos, con sus amigos, con sus compañeros. Pero atrás de él había otra cosa. En verdad no era una persona sincera. ¿Por qué? Porque siempre había una hipocresía dentro de él. Y se llega el momento en que hace, vamos a decir, un pacto con los enemigos de Jesús, aquel que lo iban a crucificar. Y se llega el momento en que les dice, miren, ¿cuánto me dan si se los entrego? Y la palabra de Dios nos dice que ellos le dijeron, pues, 30 monedas. Y desde ese momento nos cuenta la palabra de Dios, Judas ya andaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Desde ese momento andaba buscando ya el momento oportuno para entregarles a Jesús. Y es allí, hermanos, donde la palabra de Dios nos cuenta y nos narra, ya del versículo 17 de este capítulo 26, en que se acercaba Jesús, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿verdad? ¿Dónde quieres que te preparemos la Pascua? Recordemos, para los judíos celebraban esa fiesta conmemorando, recordando la salida de Egipto, celebrando ese tiempo en que ellos habían sido liberados, su salida de la esclavitud de manos de Faraón. Y entonces celebraban la Pascua. Y los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a tal hombre, y díganle, el maestro te manda a decir, mi hora se acerca. Mi hora ha llegado. El momento ha llegado. Y Jesús comparte aquí su cena. Esta cena no era una cena cualquiera. Esta cena no era cualquier cena. Esta cena, y vamos a decir así, cuando nosotros celebramos una cena entre amigos, estamos celebrando algo bonito, ¿verdad? Algo en nuestra vida, cualquier cosa, pero que sea que Dios haya hecho en nuestra vida, de acción de gracia, de agradecimiento por cualquier éxito que hayamos tenido. Nosotros compartimos y hacemos una cena. Pero en este momento, la cena de Jesús era una cena diferente. Era una cena de despedida de sus compañeros, de sus amigos, los discípulos. Era el momento de su partida, era el momento en que iba a entrar al martirio. Y era, vamos a decir, una cena de despedida de sus amigos. Y que en ese momento ya se había llegado para él que tenía que regresar al Padre y que tenía que ser entregado, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Y es así donde los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua o nuestra cena? Notemos que Jesús siempre nos invita a nosotros también a compartir con nosotros de su cena, de su banquete, de la celebración de la Eucaristía, de esa cena pascual, de ese pan vivo bajado del cielo que es el mismo.
Y entonces Jesús celebra allí entonces con sus discípulos esta cena. Hermanos y hermanas, los discípulos hicieron tal como Jesús se lo había ordenado. Ahora veamos otra cosa. Dice Jesús que llegada la tarde se puso a la mesa con los 12 y mientras comía les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Y nos dice la palabra de Jesús acá, hermanos, que ellos se sintieron tristes, se sintieron afligidos, se sintieron preocupados y empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Hermanos, y al final Judas pregunta también: ¿acaso seré yo, Maestro? Jesús le dice: tú lo has dicho. Los discípulos ignoraban, a lo mejor porque es de lo que nos dice el Evangelio, ignoraban de qué estaba hablando Jesús. Que uno de los 12 lo iba a entregar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo era posible que esto iba a pasar? Si ellos eran sus amigos y no podía ser que uno de ellos lo entregara. Pero Jesús dice: el que meta su pan conmigo en el plato, ese es. Y ese fue el momento en que Judas ya había planeado entregar a Jesús. La hipocresía de Judas, ¿verdad? Y al mismo tiempo el cumplimiento de la palabra del Señor, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Versículo 54 de este mismo capítulo. Pero así había de suceder y tiene que cumplirse la escritura, dijo Jesús. Y llegado entonces ese momento, hermano, que Jesús empieza ese calvario. Hermanos, no hay vida eterna, no hay gloria, no hay salvación sin sacrificio, sin la cruz. Jesús tuvo que pasar por ese momento difícil. Y tuvo que sufrir de la misma manera nosotros. Tenemos que sufrir en este camino y llegar a la meta que cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos cuenta que Judas sintió remordimiento después. Sintió ese remordimiento de haber entregado a Jesús. Y dice la palabra de Jesús que se presentó de nuevo a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿verdad? He traicionado, he entregado a un inocente. Y dice que tiró las monedas, las tiró. Y los discípulos le dijeron, los sacerdotes le dijeron: pero eso, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos interesa? He pecado, les dice, y les dijo: he pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa? Eso a nosotros, eso es cosa tuya. Versículo 4 y el capítulo 27 de este evangelio. Y dice que Judas, hermanos, no tuvo otra, dice la palabra de Dios, entonces se fue a ahorcar. Versículo 5 del capítulo 27. Y allí es donde nosotros encontramos esta escena. A Judas no le alcanzó. No le alcanzó. No tomó otra decisión porque había un remordimiento dentro de él. Había algo dentro de él que lo estaba carcomiendo, la atracción de su maestro. Para terminar, solo quiero
dejar este pensamiento. ¿Cuántas veces nosotros de la misma manera hemos sido hipócritas? Hemos sido egoístas. A lo mejor no hemos sido sinceros con nuestros amigos. A lo mejor hemos calumniado, hemos puñaleado a alguien con nuestras propias acciones, con nuestras propias palabras, y no hemos sido tan sinceros. Pero aquí la palabra de Dios nos cuenta entonces, ¿verdad?, esta escena tan triste y tan difícil que tuvo que pasar para que nosotros fuéramos salvos. Y de la misma manera la palabra de Dios tenía que cumplirse de esta manera. Y todo lo hizo el Dios eterno por amor, por cada uno de nosotros. Así que te invito a que sigamos reflexionando en esta Semana Santa, ¿verdad? En esta semana que nuestra iglesia pues está celebrando, vamos a decir, pero recordando. Y ahora nos ha tocado estar pues digamos encerrados, pero que estemos pensando y meditando en este sacrificio. Que la honra y la gloria sea para ti, y te invito a que sigamos confiando en el Señor. No nos desesperemos. Pongamos nuestra vida en el Señor, pongamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hermanos, todo. Pongámonos en la mano de Dios, depositemos la confianza en el Señor. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no quiere que nosotros perezcamos. Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. No es la voluntad de Dios, como dice el profeta Ezequiel: ¿acaso quiero que el pecador muera y no más bien que se convierta y viva? Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros vivamos para Él, pero que nos convirtamos y hagamos un cambio del camino equivocado al camino recto. Dios te bendiga y bendiciones.